todos sabemos que las últimas palabras de una persona suelen tener un peso especial, ¿no? Cuando alguien sabe que se le acerca el final de su vida, normalmente ya no habla de temas superficiales. Ya no pierde tiempo en conversaciones sin importancias. Sus palabras revelan aquello que realmente llena su corazón. Esta semana, mientras preparaba una clase sobre la muerte para el seminario, me vi pensando mucho en ese tema. Y tranquilos, no es que tengo algún problema, nada me está pasando en mi vida. Simplemente mientras estudiaba sobre la muerte, empecé a hacerme algunas preguntas que no me sacaban de la cabeza. Y la primera fue esta, y quiero que me ayuden y piensen conmigo. ¿Qué harían ustedes si supieran que mañana sería su último día? Algunos probablemente llamarían sus familias. Buscaría a las personas a quien más aman. Les diría cuánto significan para ti. Trataría de dejarles palabras que nunca olvidan. Pero luego pensé en otra pregunta. ¿Y si supiera que mañana voy a morir siendo torturado? Si soy honesto, siendo honestos, no sé cómo reaccionaría yo. Creo que mi mente estaría llena de temor. Quizás estaría buscando una forma de escapar. Tal vez solo estaría pensando en mí mismo. Ya me olvidé de todo lo demás. Porque seamos sinceros, es difícil imaginar que se enfrenta a una muerte tan cruel que el miedo domine nuestro corazón. Sin embargo, eso no es lo que encontramos en Juan capítulo 14. Nos encontramos en la última noche antes de la cruz. Jesús sabe exactamente lo que está por suceder. Él sabe que Judas le va a traicionar. Sabe que Pedro está a punto de negarlo. Sabe que sus discípulos le van a abandonar. Sabe que será arrestado, falsamente acusado, golpeado, escupido, coronado de espinas y finalmente crucificado. Y hasta el último momento, Jesús sigue siendo un buen pastor. Sigue cuidando de sus ovejas, sigue fortaleciendo a sus discípulos, sigue consolando a los que tienen miedo. Y si somos honestos, este pasaje no solo describe a esos 11 hombres, también nos describe a nosotros. Porque todos sabemos lo que es enfrentar momentos en los que nuestro corazón se turba. Hay temporadas en las que no entendemos lo que Dios está haciendo. Momentos en los que el futuro genera ansiedad. Días en los que el sufrimiento parece demasiado grande. Entonces surge una pregunta. ¿Cómo sigue Jesús pastoreando a su pueblo sin estar físicamente con ellos? Porque Jesús le dice, me voy. La buena noticia es que Jesús no dejó a sus discípulos, ni tampoco nos dejó a nosotros solos. Antes de la cruz, Él explicó cómo los guiaría y fortalecería. Y Jesús responde a esta pregunta a través de su palabra y las Escrituras. Mis queridos hermanos, Jesús nos sigue guiando por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículos 25 al 26 dice esto. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Ahora pongámonos por un momento en el lugar de los discípulos. Durante más de 3 años habían caminado con Jesús todos los días, por 3 años. Cuando tenían una pregunta, Jesús contestaba sus preguntas. Cuando no entendían una enseñanza, Jesús tomaba el tiempo para enseñarles. Él había sido su maestro, su pastor, su guía, su mejor amigo. Pero ahora todo esto va a cambiar. Porque Jesús acaba de decirles
algo que nadie quiere escuchar. Me voy. Ahora imaginen las preguntas que debieron llenar sus corazones. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a enseñar? Pasamos 3 años con Él. Y lo increíble es que Jesús ya responde esas preguntas incluso antes de que las hagan. Él les promete que aunque ya no estará físicamente con ellos, nunca los dejará sin dirección. Sin embargo, Él dice que el Padre enviará ¿al qué? Al Consolador, quien es el Espíritu Santo. Y Él no vendrá a reemplazar a Jesús, vendrá a continuar la obra de Jesús en ellos. Y Jesús dice que el Espíritu Santo hará 2 cosas. Primero, les enseñará todas las cosas. Ahora debemos entender bien lo que Jesús está prometiendo. Cuando dice que el Espíritu les enseñará todas las cosas, no quiere decir que los discípulos conocerán absolutamente todo sobre cualquier tema imaginable. No significa que de un momento a otro serían expertos en medicina, astronomía o en matemáticas. Jesús habla de todo aquello relacionado con su persona, su obra y su enseñanza. Piensen cuántas veces los discípulos no entendieron a Jesús. Cuando habló de su muerte, no entendían. Cuando habló de su resurrección, no entendía. Cuando habló de su reino, no entendían. Pero Jesús les promete que llegará el día en que todo comenzará a tener sentido. Y después de la cruz, después de la resurrección, después de Pentecostés, el Espíritu Santo se fue derramado y abrió los ojos de sus discípulos para comprender plenamente aquello que antes no podían entender. Pero además Jesús añade algo más. Él dice que les haré recordar todo lo que les he dicho. Creo que aquí encontramos una de las promesas más importantes para nosotros, nuestra confianza en las Escrituras. Pensemos por un momento. Juan escribió este evangelio muchos años después de estos acontecimientos. ¿Cómo pudo él recordar conversaciones tan largas? ¿Cómo pudo registrar con tanta precisión las palabras de Jesús? ¿Cómo pudieron los demás apóstoles proclamar y escribir fielmente las enseñanzas de Cristo si pasaron años? Imagínense tratar de recordar con precisión conversaciones tan largas que ocurrieron décadas atrás. Apenas recordamos lo que prediqué el domingo. ¿Cómo pudieron ellos recordar con tanta fidelidad las palabras de Jesús? La respuesta no es que tuvieron una memoria extraordinaria. La respuesta es que Jesús había prometido enviar el Espíritu Santo para recordarles todo lo que Él les había enseñado. Eso significa que cuando abrimos los evangelios y cuando abrimos nuestras Biblias, no estamos leyendo simplemente los recuerdos de unos hombres. Estamos leyendo el testimonio de hombres guiados por el Espíritu Santo, quien les recordó fielmente las palabras de Cristo. Por eso podemos confiar plenamente en toda la Escritura, porque Pablo lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Amigos, la Biblia no es simplemente un libro antiguo ni una colección de consejos o ideas filosóficas. Es la palabra viva de Dios, lo que transforma nuestros corazones y lo que transforma nuestra perspectiva. La leemos no solo para obtener pensamientos positivos, sino porque Dios nos habla a través de su palabra. Cristo guía nuestras vidas y encontramos la verdad que corrige, fortalece y guía nuestros pasos. Así que déjeme hacerle una pregunta. Cuando la vida se vuelve confusa o difícil, ¿a dónde corremos primero?
Porque muchas veces buscamos dirección en cualquier lugar antes de buscarla en la palabra de Dios. Nos metemos en las redes sociales, hacemos llamadas, hablamos con ChatGPT. Y no estoy diciendo que sea malo buscar consejo. La Biblia misma nos anima a hacerlo. Pero muchas veces olvidamos acudir primero a la voz de nuestro buen pastor. Y Jesús no prometió que siempre tendríamos toda la respuesta de inmediato, pero sí prometió que nunca dejaría a su pueblo sin su verdad. Eso significa que cuando tu matrimonio atraviese dificultades, corre a la palabra. Cuando la ansiedad llena tu corazón, ve a la palabra. Cuando el sufrimiento no tiene sentido, ve a la palabra. No porque este libro tenga algo mágico en sus páginas, sino porque por medio de estas páginas el Espíritu Santo sigue mostrándonos a Cristo. Hermanos, el mismo pastor que cuidó de sus discípulos aquella noche sigue cuidando de su iglesia hoy. Él continúa guiando a su pueblo, no con una voz audible, sino por medio de su Espíritu Santo que mora en ti y a través de su palabra que es vida. Y eso significa que ninguno de nosotros tiene que caminar solo. Y ninguno de nosotros estamos caminando solos si estamos en Cristo. Pero Jesús sabía que sus discípulos no solo necesitarían dirección, también necesitarían paz. Porque una persona puede conocer mucho la verdad y aún así vivir llena de temor y ansiedad. Por eso, después de asegurarlas que no les dejará sin su palabra, Jesús le hace una promesa profunda personal. Y Él les dice, les doy mi paz. Jesús nos deja una paz que el mundo no puede dar. Escuchen nuevamente su palabra, porque Él dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como le da al mundo. No se angustien ni se acobarden. Qué palabras tan sorprendentes. Pensemos por un momento en quién las dice. No son las palabras de un hombre que habla desde la comodidad. No es un hombre que tiene temor. Jesús pronuncia estas palabras sabiendo perfectamente lo que le espera. Y sin embargo, en medio de todo eso, Jesús habla de ¿qué? De paz. Eso debería llamarnos la atención. Porque normalmente pensamos en que la paz es el resultado de circunstancias favorables. Decimos, tendré paz cuando termine este problema. Voy a tener paz cuando pague esa deuda. Voy a tener paz cuando regrese a mi país y logré mis metas. Voy a tener paz cuando mi familia finalmente esté bien. Pero Jesús demuestra algo completamente diferente. Él tiene paz antes de que cambien las circunstancias. Porque la paz que Jesús ofrece no depende de las circunstancias. Depende de su relación con el Padre. Y eso explica por qué dice algo muy interesante. Él dice, mi paz les doy. No simplemente dice, les doy paz. Dice, mi paz. Es el paz que Él mismo disfruta. Es la paz que sostiene su corazón incluso mientras camina hacia la cruz. Y ahora Jesús dice, yo quiero que ustedes sepan que el paz que yo tengo es el paz que ustedes tendrán. O lo que ustedes tienen. Creo que aquí hay una imagen muy hermosa. Porque cuando una persona sabe que su vida está llegando a su fin, muchas veces prepara un ¿qué? Un testamento. En ese documento deja aquello que consideras más valioso. Algunos dejan propiedades, otros dejan dinero, otros dejan recuerdos familiares. Mi papá siempre me dice que me va a dejar todas las deudas. Pero Jesús en este punto, Él sabe que está llegando a su fin, al final de su vida. Y por decirlo así, Él está dejando un legado a sus discípulos.
pero no les deja dinero, no les deja terreno, les deja algo mucho mejor: su propia paz. Qué herencia tan extraordinaria. Y observen algo más. Jesús no dice, mi paz te lo vendo. Y no dice, si se esfuercen más, ganarán mi paz. Dice simplemente, mi paz les doy. Es un regalo. No se compra, no se merece, no se alcanza, se recibe. Y se recibe por gracia. Y eso nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Qué clase de paz está ofreciendo Jesús? Porque si somos honestos, los discípulos todavía iban a sufrir. Pedro sería encarcelado, Juan sería exiliado, la mayoría morirían por causa del evangelio. Entonces, ¿cómo Jesús ofrece una paz tan firme? Pues porque la paz que Él ofrece, el paz que Él promete, no nace de circunstancias favorables, sino de una realidad mucho más profunda. Comienza con nuestra paz con Dios. La Biblia enseña que nuestro mayor problema nunca fue nuestra circunstancia. Nuestro mayor problema era nuestro pecado. El pecado nos había separado del Dios Santo. Habíamos perdido la comunión para la cual fuimos creados. Y la respuesta a este problema se encuentra en la cruz que Jesús está a punto de enfrentar. Allí Él llevará sobre Él castigo que merecíamos para reconciliarnos con Dios. Allí hará posible la paz que jamás podríamos nosotros alcanzar por nosotros mismos. Pablo lo resume de manera hermosa en Romanos capítulo 5, versículo 1. Pablo dice, hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos ahora ¿qué? Paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Note que Pablo no dice primero que tenemos la paz de Dios. Él dice que tenemos paz con Dios. Esa es la paz fundamental. Porque mientras sigamos siendo enemigos de Dios, ninguna otra paz sea suficiente. Podemos tener dinero, podemos tener salud, podemos tener éxito, pero no tendrás paz si no eres un amigo de Cristo. Y eso es importante. Pero cuando somos reconciliados con Dios por medio de Cristo, encontramos aquello que nuestro corazón siempre necesita o necesitó. Hermanos, la mayor necesidad de la humanidad no es una vida sin problemas. Es una vida reconciliada con su Creador. Y eso fue exactamente lo que Jesús vino a hacer. Por eso Jesús puede decir, mi paz les doy. Porque Él sabe lo que está a punto de lograr en la cruz. Y permíteme hacerles una pregunta. ¿Dónde están buscando ustedes la paz? Porque todos la buscamos. Algunos la buscan en una cuenta bancaria más grande. Otros en un mejor trabajo. Pero tarde o temprano descubrimos que esas cosas nunca pueden sostener el corazón. Porque el dinero desaparece. La circunstancia cambia un día para otro. El mundo puede ofrecer paz momentáneamente, pero nunca puede ofrecer una paz permanente. Y precisamente por eso Jesús añade algo más. Él dice, yo no se les doy a ustedes como le da el mundo. Jesús dice, la paz que yo doy es completamente distinta. El mundo ofrece una paz que depende de lo que sucede a nuestro alrededor. Pero Cristo ofrece una paz que permanece incluso cuando todo a su alrededor parece derrumbarse. Eso no significa que el cristiano nunca llora, no significa que nunca siente dolor, no significa que nunca experimenta ansiedad o lucha. Jesús mismo lloró, Jesús mismo sufrió y Jesús mismo experimentó una profunda angustia en el jardín de Getsemaní. La diferencia no es la ausencia del sufrimiento, la diferencia es la presencia de Cristo en medio del sufrimiento. Por eso Pablo dice
en Filipenses capítulo 4, que la paz que Dios da sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque desde una perspectiva humana no tiene sentido. ¿Cómo puede un creyente seguir adorando mientras atraviesa una enfermedad? ¿Cómo puede seguir confiando después de perder un ser querido? ¿Cómo puede seguir teniendo esperanza cuando todo parece salir mal? El mundo no puede explicarlo, porque esa paz no nace de las circunstancias, nace de Cristo. Y mientras nuestra unión con Cristo permanece, nuestra paz también permanecerá. Las pruebas vendrán, las lágrimas llegarán, habrá noches difíciles, pero ninguna de esas cosas puede romper nuestra reconciliación con Dios. Y si nadie puede quitarnos a Cristo, entonces nadie puede quitarnos la paz. Porque Él lo compró por nosotros. Por eso Jesús termina diciendo, no se angustien, ni se acobarden. Noten que eso no es un simple consejo positivo. No está diciendo, trate de no preocuparse. Está diciendo, a la luz de todo lo que los acabo de prometer, ya no tienen razón para vivir dominados por el temor. ¿Por qué? Porque tendrán el Espíritu Santo. Tendrán mi palabra con ustedes. Y porque tendrán la paz que Cristo mismo les está ofreciendo. Pero Jesús todavía no ha terminado de fortalecer sus discípulos, porque ellos siguen preguntando, ¿qué va a pasar después? ¿Será esto el final? Y Jesús responde a esas preguntas levantando la mirada de los discípulos hacia algo mucho más grande. Y les recuerda que aunque Él está a punto de irse, todo sigue ocurriendo exactamente conforme al plan del Padre. Y mis queridos hermanos, tú y yo podemos descansar porque la cruz siempre fue el plan de Dios. En el versículo 28 al 31 de Juan dice así: ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a decirlo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando sucedan, ¿qué? Crean. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Imaginen otra vez por un momento cómo debieron haber escuchado estas palabras los discípulos. Para ellos, la partida de Jesús significaba una pérdida. La partida de Jesús significaba una pérdida, Significaba incertidumbre, significaba miedo. Y todavía no entendían la cruz. No entendía que eso no sería el final de su historia. Por esa razón Jesús dice, me voy, pero ¿qué? Pero vuelvo a ustedes. Su partida no sería permanente. Después de la cruz vendría ¿qué? La resurrección. Y después la ascensión. Y luego Jesús enviaría ¿qué? El Espíritu Santo. Y algún día, ¿qué va a suceder? Nuestro Señor va a regresar. Y eso es donde está nuestra esperanza. Pero luego Jesús dice algo que a primera vista puede parecernos extraño. Él dice, si me amaran, se alegrarán que voy ¿qué? ¿Cómo podían alegrarse si Jesús estaba a punto de morir? Mis hermanos, ellos estaban mirando lo que iban a perder. Jesús, en cambio, Él veía el propósito eterno del Padre.
Su regreso al Padre significaba que su misión había sido cumplida. Significaba que la obra de salvación avanzaba exactamente conforme al plan de Dios. Los discípulos estaban concentrados en la cruz. Jesús estaba mirando más allá que la cruz. Él miraba nuestra salvación. Él miraba nuestra victoria. Sin embargo, debemos entender esto. Los discípulos estaban concentrados en lo que iban a perder. Y Jesús estaba concentrado en lo que nosotros íbamos a ganar. Su regreso a la gloria que había compartido con el Padre desde la eternidad era parte de este plan. Por esa razón Jesús dice, el Padre es más grande que yo. Estas palabras han generado mucha discusión a lo largo de la historia. Algunos la han interpretado como prueba de que Jesús no es Dios. Si tú hablas con un musulmán, tenga mucho cuidado, porque eso es lo que ellos dirían. Aquí Jesús está diciendo que Él no es ¿qué? No es Dios. El Padre es más grande que yo. Sin embargo, eso no puede ser la interpretación correcta, porque el mismo Evangelio de Juan afirma varias veces la deidad de Cristo. Desde el primer capítulo de Juan dice que en el principio era ¿qué? El verbo, y el verbo era ¿qué? Era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús? Está hablando desde su misión como el Hijo enviado por el Padre. Durante su encarnación, el Hijo asumió voluntariamente la condición de siervo y obedeció plenamente la voluntad del Padre. No está diciendo que sea inferior en naturaleza, está hablando de su función en la obra de la redención. Y precisamente por haber cumplido esa misión, ahora regresa al Padre. Por esa razón los discípulos deben de alegrarse, porque lo que parecía una tragedia era en realidad el cumplimiento del plan eterno de Dios. Pero Jesús añade algo más. Él les dice, les he dicho esto antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Jesús no espera a que llegue la prueba para fortalecer a sus discípulos. Los prepara de antemano. Les anuncia lo que va a venir. Y cuando llegue ese momento, que su fe no se descuida, que no se sacudida, que no sea sacudida. Y hermanos, Dios sigue haciendo lo mismo con nosotros. Dios nunca nos prometió una vida sin dificultad, pero sí nos dio una palabra suficiente para sostenernos en medio de los momentos difíciles. Por eso cuando pasamos por momentos difíciles, no debemos interpretar nuestra vida únicamente a partir de lo que vemos. Debemos interpretarla a la luz de lo que Cristo ya nos ha dicho. La circunstancia cambia, pero la palabra de Dios permanece fiel para siempre. Entonces Jesús pronuncia una frase que debió haberles traído enorme consuelo a sus discípulos. Él dice, viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. ¡Qué declaración! Jesús reconoce que Satanás está actuando. Y todavía está actuando. Satanás está trabajando en este momento. Él es como un león buscando a quien devorar. Jesús reconoce que vienen horas de oscuridad. Reconoce que el enemigo hará todo lo posible para destruir. Pero inmediatamente Jesús aclara algo. Él dice, Satanás no tiene ningún derecho sobre mí. No tiene autoridad, no tiene poder para obligarlo, no tiene ninguna victoria sobre Cristo. Eso significa que cuando Jesús fue arrestado, Satanás no ganó. Cuando fue clavado en la cruz, Satanás no tenía control. Cuando Jesús murió, Dios no perdió el gobierno del universo.
Todo estaba ocurriendo exactamente como el Padre lo había determinado. Por esa razón Jesús concluye diciendo, el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. La cruz no fue simplemente el resultado del odio de los líderes religiosos. No fue el trabajo de Judas, ni tampoco Satanás. Por encima de todo eso estaban la voluntad soberana del Padre y la obediencia perfecta del Hijo. Jesús no murió porque fuera una víctima de la circunstancia. Él entregó su vida voluntariamente. No solo por amor por nosotros, sino por amor a su Padre y obediencia. Y eso cambia por completo nuestra manera de mirar a la cruz. No vemos simplemente a un hombre sufriendo injustamente. Vemos al Hijo de Dios cumpliendo perfectamente la voluntad del Padre para salvar a pecadores como nosotros en esta noche. Y gracias a esa obediencia, hoy nosotros tenemos salvación. Y hermanos, todo lo que Jesús prometió en este capítulo dependía de una sola cosa: que Él fuera a la cruz. Solamente allí podía reconciliarnos con Dios. Solamente allí podía darnos la paz que Él ha prometido. Y hace apenas unas horas Jesús había compartido la cena con sus discípulos. Él tomó el pan, tomó la copa y luego comenzó a preparar sus corazones para lo que estaba por suceder. Ellos todavía no entendían completamente el significado de aquella cena, pero pocas horas después comprendieron que la paz que Jesús les había prometido se había comprado con su sacrificio en aquella cruz. Y eso es exactamente lo que recordamos hoy en esta noche. Dentro de unos momentos participaremos en la cena del Señor. Pero cuando tomamos el pan, recordamos su cuerpo entregado por nosotros. Cuando participamos de la copa, recordamos la sangre del nuevo pacto derramado por el perdón de nuestros pecados. Hoy nos acercamos con gratitud y adoración, porque la paz que Jesús prometió fue comprada en la cruz pocas horas después. Y gracias a la obediencia perfecta de Cristo, hoy tú y yo tenemos paz. Tenemos paz con Dios, tenemos paz en medio de las tormentas y tenemos esperanza de la vida eterna. Alabado sea el Cordero. Voy a pedir que incline su rostro. Voy a pedir también a aquellos que van a participar de la cena si pueden pasar.